estos temas personalmente y lo que sí voy, por lo tanto, a centrarme ya en lo que es la presentación, a ver si eso. Ahora espero que se vea, ¿no?, la presentación que tengo preparado para esto, que de alguna forma es el máximo resumen que he podido hacer del libro. O sea, en realidad, todas las ideas que voy a contar están en el libro. Por mi parte, también no tengo ningún problema en que esta presentación, ¿no?, estas imágenes queden luego a disposición de quien las quiera. Y lo he titulado Un modelo poco simplista sobre la integridad científica. Y bueno, en realidad es más sobre la falta de integridad científica, a la que por comodidad y simplicidad le he llamado fraude, aunque sería más delicado. O sea, como quiero contar muchas cosas que en realidad se pueden detallar mucho, pero quiero dedicar solo media hora, pues me ahorro sutilezas, ¿no? Y vamos a grandes rasgos sobre esto. Entonces, sé que hay más problemas, pero bueno, digamos que a grandes rasgos me voy a referir a la falta de integridad como fraude, como terminología, ¿no? Como término. Cuando pensamos en fraude, en delito, en algo que no funciona bien, lo normal es que mentalmente tengamos un modelo que voy a intentar convenceros de que es un modelo trivial y que ayuda poco, que es el modelo de las manzanas podridas. O sea, todos somos estupendos, menos unos pocos que son malísimos y que, porque este modelo a lo que lleva es a que lo único que hace falta es una policía adecuada que localice las manzanas podridas, las saque del cesto y los demás somos felices en nuestro mundo de buenas personas. Y la realidad, en mi opinión, dista mucho de ser así en la ciencia y en casi todo lo demás, porque lo que voy a contar no es exclusivo de la ciencia. Lo que pasa es que es donde lo hemos estudiado y es donde tanto Juan Ignacio Pérez, que es el coautor del libro, como yo, llevamos trabajando casi 40 años y conocemos con más detalle. Como ejemplo de que las cosas no son tan sencillas, traigo aquí un chiste de nerds. No sé, de las personas que nos estén escuchando, bueno, de científicos, de gente que ha escrito artículos científicos. Entonces, pues la frase que pone en el artículo, "It has long been known", ¿no? O sea, se sabe de mucho tiempo y lo que se supone que quiere decir es no he tenido ganas de mirar la referencia original, ¿no? A definite trend is evident. Los datos prácticamente no significan nada. Bueno, aquí hay una lista que no la voy a leer, pero hay un montón de ellas que son pues como de mucho chiste. Yo me acuerdo en el laboratorio cuando hice la tesis, hace eso, en los final de los 80, teníamos en la puerta del laboratorio una fotocopia de un chiste parecido a este, pero era más de experimentales. Decía, the sample was treated extremely carefully. Y decía, solo se nos cayó al suelo 3 o 4 veces. Y bueno, pues así todo, ¿no? ¿Y por qué? O sea, aquí voy al asunto. ¿Por qué nos resulta gracioso chistes de este tipo? Pues nos resultan graciosas porque son verdad. Y entonces uno piensa, ¿y si esto es verdad? ¿No es fraude? O sea, si yo digo que una cosa que se me ha caído al suelo 4 veces la traté con extremo cuidado, etcétera, etcétera, ¿no podemos considerar eso como fraude? Bueno, es ponerse muy pegajoso, ¿no? Dejémoslo en escritura creativa, escritura embellecida, si queremos. Bueno, pues que por encima de la escritura creativa podemos empezar a pensar en otra cosa. ¿Y si no cito un trabajo que merecía ser citado? ¿Y si olvido un resultado que es especialmente malo? O sea, yo he hecho 10 medidas y 9 me salen lo que yo quería, pero una no. Pues esa me olvido de ella. Y el plagio. ¿Y si copio un párrafo? ¿Y si escojo los mejores resultados? ¿Y si hago la hipótesis después de los experimentos? ¿Y si le robo las ideas al científico de al lado? ¿Y si plagio el artículo entero? ¿Y si me invento los resultados? ¿Y si saboteo? No, le pongo una bomba a mí. O sea, obviamente las demás arriba son incluso delitos, incluso barbaridades, pero si vamos viendo la escala completa, y bueno, pues se podría matizar mucho más, no está claro dónde hay una frontera definida entre comportamientos que uno pueda dar por buenos y comportamientos que no. A este respecto, voy a un autor que ha estudiado mucho la deshonestidad. De hecho,
tiene un libro en inglés, The Honest Truth About Dishonesty, no me acuerdo cómo se tradujo en castellano, y que, vueltas que tiene la historia, ha sido acusado posteriormente de plagiar él y está en disputa su trabajo científico. Al final parece que en casa del herrero cuchara de palo, que se dice en España, por lo menos. Dan Ariely es un psicólogo que ha trabajado muchos años en ese área de conocimiento que llaman Behavioral Economics, ¿no? Economía comportacional, y en particular, bueno, entre otros temas, es muy mediático y tiene muchos vídeos en YouTube. Y por ahí, además de libros de divulgación y de artículos científicos, uno de los temas en los que trabajó era este de la deshonestidad, con un trabajo experimental muy bien hecho, que no voy a entrar en los detalles porque no me da tiempo. Pero bueno, la idea es que todos vivimos en una tensión entre, o sea, todos nos queremos ir a la cama por la noche pensando que somos buenas personas, que somos íntegros. Pero por otro lado, si la vida nos pone oportunidades de obtener un beneficio que sabemos que no va a tener ningún riesgo de esa obtención de un beneficio, pues también es difícil resistirse a ello. Entonces vivimos en esa tensión. De hecho, los experimentos que hace justo ponen a prueba esta idea y además juega justo a ver cómo modular con factores externos dónde se posiciona ese equilibrio. Los experimentos que hace típicamente, solo cuento así lo típico para ver, luego hace miles de variantes, ¿no? Coge un grupo de voluntarios, les pone unos ejercicios de matemáticas sencillitos y les dice que por cada uno que resuelvan en el tiempo que les va a dar, les paga $1. Pero nadie les va a revisar la hoja. Simplemente ellos van al final, ¿no? Cuando termine el tiempo, van al final de la sala y le dicen a un ayudante que tiene allí 3. Entonces le da $3 y mete el papel en una destructura de documentos de esos que salen así roto por debajo. Solo que la destructura de documentos está trucada, el papel que sale es otro y el papel se guarda. Entonces se puede saber estadísticamente cuántos dólares ha costado y luego viendo en los papeles cuántos problemas realmente se han resuelto. Y con este sistema experimental y variantes del mismo, lo que comprobaba es que hay muy poca gente que sean mentirosos compulsivos y que en una situación como esta mientan absolutamente, ¿no? Y que digan, pues el máximo que hay y que no hagan nada. O sea, digamos que el auténtico mentiroso, la manzana podrida total, prácticamente no existe. Sí que existe, pero es muy marginal. Y mientras que prácticamente todo el mundo, que era lo interesante, se pasa por un 10%. O sea, si hizo 10 problemas, pues dice 11 y se lleva $1 de más, pero luego si se tiene que justificar a sí mismo, bueno, todo el mundo lo hace, quizá me equivoqué al contar, o sea, un pequeño desfase es fácil de justificar ante uno mismo y seguir yéndose a dormir con la idea de que eres una persona íntegra. En cambio, el gran fraude, pues es muy difícil, hay que ser, ¿no? un puntito psicopático, ¿no? Psicópata, para, digamos, aprovecharte a fondo de la cuestión. Y ese pequeño extra de deshonestidad que era general, pues se podía modular si les pedía que recordaran el código de honor de la universidad en la que estaban o su religión o no sé qué, pues se iba a menos. En cambio, si les maltratabas de alguna manera, pues por ejemplo haciéndoles esperar mucho o que la persona que repartía los papeles llevara una camiseta de la universidad contraria en la que estaban o maldades de estas, pues aumentaba el número de problemas deshonestos, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece nos parece después de haber leído todos estos trabajos que es un modelo muy realista de cómo funciona la mente y cómo funcionamos en este tipo de situaciones, que es lo más real que hay. Tiene muchos ejemplos también en el entorno laboral, o sea, no solo experimentales de este tipo, porque el ejemplo que pone también es el de quién en la oficina, en el trabajo, si hay un depósito de material de oficina, ¿quién no se ha llevado alguna vez un bolígrafo de la oficina a casa? Y sin embargo eso sería robar. También analiza muy bien cómo si uno deja el bote de bolígrafos y al lado un cestito con monedas, que con esa moneda compras un bolígrafo. Nadie roba las monedas, pero
todo el mundo se lleva el bolígrafo, o fácilmente, porque no tenemos tan asociado, o sea, el robo asociado al dinero es muy evidente, mientras que a un objeto de uso común no tanto. Bueno, en fin, no voy a contar todos los trabajos de Dan Ariely, lo que quería es asumir que en el caso de la ciencia, en el caso de esta lista de comportamientos, esta lista que no deja de ser un resumen, también podríamos detallarla mucho más, ¿no? Digamos que en la gradación de comportamientos más o menos no éticos de los científicos ocurre lo mismo. Entre una supuesta postura intachable, ¿no?, de un santo científico, y la corrupción más absoluta, donde sin escrúpulos se fuera capaz de hacer cualquier barbaridad, pues en realidad hay un umbral de lo aceptable que está en algún lugar relativamente cerca de lo intachable, pero no, desde luego, en el extremo, y un umbral además que se puede mover, que tiene cierta movilidad y que depende del entorno social. En un entorno donde todos son muy laxos, pues llega uno nuevo y se va a adherir a esa idea. En un entorno donde se es muy rígido, o sea, si el umbral está más hacia lo amarillo, el que va a llegar se va a adherir a esa forma de hacer, y si está más hacia lo azul, pues también. O sea, que el establecimiento de ese umbral tiene mucho que ver con el entorno social, ¿no? Entonces, pues, ¿por dónde estaría el umbral de lo aceptable? Pues en copiar algún párrafo o por lo menos alguna frase, olvidar algún resultado especialmente malo o por lo menos chequearlo completamente y buscarse la excusa, no citar algún trabajo y desde luego la escritura creativa seguro. Todos los trabajos embellecen, o sea, la escritura de cualquier paper embellece clarísimamente el trabajo que se hizo, que es mucho más sucio, ¿no? Bueno, a partir de este modelo de partida, que es simplemente decir que la ética, ¿no?, o la integridad es un continuo y en el que hay un umbral de lo aceptable que tiene un carácter social y es móvil, sobre este modelo podemos analizar dos cosas. Este modelo de partida tiene a la persona, al científico, frente a ese límite social, frente a esa barrera, y podemos centrarnos en los problemas de la persona, digamos, en qué situaciones un individuo, o sea, los problemas individuales y problemas sistémicos, por decir así, en qué situaciones el individuo se saltará o irá más allá de lo socialmente aceptado, pero suponiendo que el límite está donde está, y por otro lado los problemas sistémicos. ¿Qué ocurre si lo socialmente aceptado se desplaza hacia lo indeseable más allá de lo adecuado? Son dos cuestiones bastante distintas y bueno, pues una vez que hemos aceptado el modelo y si lo analizamos de esta manera, pues vemos la riqueza que hay y cómo se entiende bastante mejor lo que ocurre, ¿no? Comenzando por la persona, sobre esto me podría extender mucho más, de todas las cosas. Voy a dar simplemente dos pistas. Aquí, a quien sigo, igual que en el establecimiento del modelo he seguido a Dan Ariely, aquí sigo a un historiador de la ciencia italiano, Federico Di Trocchio, que escribió un libro muy gordo, no me acuerdo del título ahora, pero bueno, no me quiero enrollar más, analizando muchos casos de fraude científico y al final de todo ese estudio más histórico hacía una interpretación personal en las últimas 50 páginas de un libro gordo de 600 o 700, en el que clasificaba en dos grandes grupos de casos de fraude, ¿no?, que son aquellos, simplificando mucho, en los que el deseo de lo que motiva a hacer cosas que vistas desde fuera consideraríamos faltas de integridad, es la ciencia como actitud vital, la obcecación con la veracidad de la hipótesis. Por poner un ejemplo muy claro, y que además está bastante bien documentado, Mendel, el de los guisantes, el famoso científico que estableció las bases de la herencia, parece ser que lo que escribió no se corresponde con los experimentos que hizo. Es imposible que esos resultados, cuando se ha intentado mirar de otra manera, que esos resultados correspondan a experimentos reales. Él hizo muchos experimentos, entendió el problema y luego se inventó unos resultados que son los mejores para explicar lo que pasa, pero no lo que realmente, o sea, para explicar, para entender cómo es la herencia,
pero hay factores que se cruzan, suciedad y ruido, que todas las veces que se ha intentado reproducir los experimentos, en fin, es una cuestión bastante bien establecida. Pero como acertó, y además, y era por esta idea, pues no se le tiene muy en cuenta. Y es curioso, hay un montón de científicos famosos que de alguna u otra manera han incurrido en faltas de integridad de este modelo. Y luego está el otro modelo, que es la ciencia como profesión, en los que directamente es la necesidad de conseguir unos resultados valiosos para la carrera profesional, bien para ascender, bien para no ser despedido, o sea por la zanahoria o por el palo, en cualquier caso, las propias presiones de la carrera profesional pues generan motivación suficiente como para saltarse. En este caso no es empujar, ¿no? En el primer caso el modelo sería pues ir mentalmente empujando la barrera, en el otro caso es saltársela directamente y caer en el lado de inventarse resultados que no corresponden, ¿no? Así pues, esas dos vías de saltarse el umbral de lo aceptable nos llevarían, pues eso, a lo que se ha dado en llamar en la literatura ciencia patológica o al fraude más consciente, y hay por ahí diferentes estudios que nos dirían que, bueno, justo en la frontera, ¿no? Justo al otro lado de la frontera de lo aceptable, pues hay más o menos, o sea, que admitan prácticas cuestionables, no muy severas, aproximadamente 1 de cada 3 científicos lo admite, fraude violento, ¿no? Digamos, o severo consciente, en algunos estudios que se han hecho, pues aproximadamente 1 en 50 lo admite. Entonces, bueno, digamos que esos datos diferentes casan porque estamos pensando en diferentes modalidades de fraude, por decir así, dentro de esta idea. Y en cualquier caso, pues lo interesante es que tendríamos una cesta donde no hay manzanas perfectas y manzanas podridas, sino que todas las manzanas están más o menos picadas, unas más y otras menos, y en diferentes maneras. El fraude, como decía, del primer tipo existe desde siempre. O sea, parece ser que Ptolomeo, el griego egipcio de los epiciclos y que observaba el cielo, pues tiene casos de plagio bien claros, porque las posiciones de las estrellas que coloca en algunos de sus artículos es imposible que estén medidas desde donde estaba él, sino que son de Siracusa, o sea que hasta se sabe de quién le plagió esos datos, ¿no? En fin, Mendel, el ejemplo que os contaba antes de Mendel, Galileo también hay serias dudas de que hiciera los experimentos que hizo. Parece más bien que son experimentos mentales, pero él dice que los hizo, pero en realidad es imposible, que no ya con tecnología de la época, ni siquiera con tecnología actual ha sido posible reproducir algunos experimentos de planos inclinados y tal que dice que hizo. O sea que digamos que este fraude tipo 1, ¿no? El de por el amor a mis propias hipótesis, o sea, lo explico más bonito de lo que es para que me entendáis mejor, pues este existe desde siempre y han incurrido en él los científicos más conocidos, y el otro es el que también nos ha motivado a escribir el libro y demás, porque en los últimos años pues, se está disparando y ocurre a escalas industriales. Pues bueno, aquí estos son artículos de prensa, destapan una industria china de estudios científicos fraudulentos, en fin. También no me voy a entretener en ello, pero hay multitud de casos. No me voy a entretener en ello porque quería dedicar unos minutos a la segundo estudio, la segunda variante que podemos hacer a partir de este modelo tan sencillo, centrarnos no en cómo una persona de manera individual o por qué se salta el umbral, sino cómo se puede mover el umbral social de lo aceptable. Y para esto, recordemos que en el sistema de la ciencia, las mismas personas, el mismo individuo, la misma chica, en el caso del dibujo en el laboratorio, pues es la científica que hace experimentos, pero luego en la mesa de despacho es autora de los artículos científicos, pero luego le envían de las editoriales a revisar y es revisora. También puede que sea editora de una revista, miembro de un comité de evaluación de proyectos, de contratación, etc. O sea, las mismas personas tienen diferentes gorros, diferentes actividades en diferentes momentos del día.
pero entre todos los científicos se conforma todo el sistema de ciencia. Experimentador, autor, revisor, editor, etcétera, ¿no? Miembro de comités, sobre todo. Entonces, en esos diferentes roles, lo que hemos analizado antes son los de como profesional en el laboratorio y como autor. Esos son los que hemos analizado cuando mirábamos a la persona. En cambio, en el rol de revisor, de editor, de miembros de comités, eso colectivamente afecta a ese límite social. Si todos con el gorro de revisor somos muy estrictos y no dejamos pasarla casi nada, queremos asegurarnos muy bien, el límite se va hacia lo amarillo. Si colectivamente no le dedicamos mucho tiempo a la revisión, porque joder, total, estas editoriales que ya ganan mucho dinero, encima me piden este trabajo gratis, estoy muy ocupado, vale, le digo que sí, pero le voy a dedicar muy poco tiempo y paso cualquier cosa, pues el límite se me viene a la derecha. Cuando esto ocurre colectivamente, no que un individuo concreto, pero se genera un ambiente social que se lo lleva hacia la derecha. Y de hecho nuestra tesis es que en la última década, 2 décadas, esto ha ocurrido y además de manera muy importante, aunque no es fácil de demostrar en todos los casos. Pero bueno, si se pone ahora a ese científico bajo presión, porque se le paga cada vez menos, se le pide más resultados, se le pide publish or perish y perish de verdad, o sea que te voy a despedir, etcétera, pues poner a ese científico bajo presión, pone a todo el sistema bajo presión y esto desplaza mucho el umbral hacia la derecha y ocurre lo indeseable. ¿Y qué es lo indeseable? Pues lo indeseable es que comenzamos a aceptar como ciencia cosas que dejan de serlo. Fundamentalmente se vuelve irreproducible. Esa es una de las principales consecuencias de que el límite de lo socialmente aceptado se vaya demasiado al lado inadecuado. Ocurre también que las ideas más arriesgadas e interesantes no se exploran, ya que están lejos de ser publicables. Cuando todo el sistema se pone bajo presión a querer publicar, no tanto a querer descubrir la verdad como a querer publicar. Entonces, si hace 30 años para publicar un artículo de psicología o de, yo qué sé, o de malherbología, se pedían 100 muestras o 100 ensayos o 100 X, ¿no? Las pruebas que hagan falta en esa disciplina. Y con el paso de los años, como yo también como revisor, pues me interesa que sean menos, pues poco a poco el que esa muestra sea más pequeña nos viene bien a todos. Cada experimento es más barato, con el mismo dinero hago más, y con el mismo dinero puedo publicar más ensayos. Entonces, si vamos reduciendo el tamaño de las muestras, pues vale, nos va mejor a todos. ¿No? Con el mismo dinero hacemos más, los financiadores consiguen más resultados, los autores tienen que hacer una estadística más sencilla, pues nos va mejor a todos, menos al producto final, porque el producto final es menos significativo. Y esto no es una hipótesis, sino que en el año 2005, bueno, este es el de 2005, en 2015 es el que fue famoso, el de Nature, en el que cogió los 100 resultados más, 100 de los resultados de psicología más famosos y citados y les pidió a laboratorios concretos, buenos, que intentaran reproducirlo tal como decía el artículo original, y en más de 75 de los 100 casos no se reprodujeron ni de broma. Y en los otros 25, bueno, pues con diferentes casos. A esto se le llamó crisis de reproducibilidad y desde 2015 hasta hoy se han escrito chorros de tinta, ¿no? O ríos de bits, o como queramos decir hoy día, pero bueno, mucho. También hay un artículo muy potente de Ioannidis, que es un investigador que ha trabajado mucho en estas cosas, que se titula directamente ¿Por qué la mayoría de los resultados de investigación publicados son falsos? Lo cual implica, o sea, lo da por asumido. El trabajo es por qué son falsos, pero da por asumido que lo son. Y bueno, es de medicina, en este caso no de psicología, también muy interesante. Estos son unas pinceladas de muchísima más literatura que tenemos revisada en el libro, etcétera, ¿vale? La idea es que esto de que la ciencia se vuelve irreproducible, entre otras cosas, no es una sospecha ni un augurio, sino es un hecho ya y ya lo tenemos acumulado en determinadas disciplinas en cantidad significativa. Y no, esto no es lo de siempre. Cuando se buscan datos históricos, por ejemplo, sobre el aumento de artículos retirados de las revistas, ¿no? Las retractions en inglés, en castellano,
Lo decimos como retractados, pero no sé si está bien dicho así. En fin, como sea. Pues esto ha aumentado de manera muy importante en los últimos años. Y hay muchas vías de cómo, o sea, tampoco voy a entrar ahora en todos los detalles de cómo se concretan esos males de la ciencia que dan lugar a eso, a una ciencia no significativa, a una ciencia que en realidad no lo es. O sea, es una apariencia de ciencia en cuanto a las formas de hacer, pero en realidad no es el descubrimiento de conocimientos que sean verdaderamente valiosos, porque pueda uno confiar en ellos y por lo tanto no estamos hablando de ciencia. Bueno, estos serían ejemplos. Si tuviéramos aquí mucho rato, pues podríamos dedicarle más tiempo a estos ejemplitos, pero creo que, bueno, están aquí por si alguien los quiere ver. Como veis, hay un montón, pero la media hora que teníamos como objetivo pues está en el filo, si no ha ocurrido ya. Entonces, pues tengo un resumen y una breve coda, ¿no? El resumen, que lo tenéis aquí, se puede leer, es que el fraude en la ciencia, como la enfermedad en la vida o el delito a una sociedad, pues es un subproducto de la complejidad. Y de alguna manera es inevitable que haya una cierta cantidad. O sea, por muy segura que sea una sociedad, siempre hay un carterista, y por muy sano que sea un jardín, pues siempre hay una plaga. O sea, es que es una cara B de la complejidad que es inevitable. Eso sí, se puede tener un jardín más saludable o menos, ¿no? Y una sociedad más o menos también organizada. El fraude científico, la falta de integridad, es más complejo de lo que parece a priori, porque no hay que asumir ese modelo de manzanas podridas, sino este del umbral de lo aceptable y las malas prácticas. Individualmente se defrauda por las dos vías, ¿no? El fraude más genuino en el que se buscan los méritos y el fraude más ideológico, que lleva a lo que se ha dado en llamar en la literatura también ciencia patológica, mientras que el desplazamiento global de lo socialmente aceptable, que genera consecuencias desastrosas para la fiabilidad de la ciencia publicada, pues es una cosa más reciente y derivada de esa presión sobre el sistema de ciencia general. Y por último, que todas estas cosas tienen solución. La política científica debería tener en cuenta estas cuestiones para afinar muchos criterios, disminuir presión y tomar decisiones sobre el gobierno de todo este sistema, de manera que se consiga que, aunque siempre habrá, ¿no?, cierta cara B, pero que el sistema en su conjunto sea lo más saludable posible, cosa que en las últimas 1 o 2 décadas está ocurriendo lo contrario. Y bueno, eso ya lo ha enseñado antes Catarina, pero bueno, todo esto está en el libro que he escrito en colaboración con Juan Ignacio Pérez. Esta foto es de la presentación que hicimos en Pamplona hace un mes o así, y el enlace está ahí por si esto luego circula tal cual. El enlace a la editorial, aunque se puede comprar también por Amazon y por algún otro lugar. Y lo último que quería contar es que esto lo he transcrito de una presentación que tenía en inglés, no me ha dado tiempo a cambiarlo, y es solo por dar una pincelada. Esto que he dicho para la ciencia, si lo cogemos para las startups y podemos ver una lista de los mayores fraudes y tal, donde aquí tenía un científico, ¿no?, le ponemos corbata y lo ponemos como emprendedor y tenemos exactamente las mismas situaciones, que el modelo se va para allá. Hay frasecitas, frases hechas en el mundo de la empresa, ¿no?, y del emprendedurismo, como move fast and break things, fake it till you make it, que son los chistes equivalentes a lo que decía, porque son graciosos, porque son verdad, y son verdad significando que están llevándose el umbral de qué es lo que consideramos moral o adecuado o aceptable en este mundo. Bueno, incluso en las curvas famosas, pues hay momentos donde uno está especialmente presionado en los momentos de desarrollo de una idea, ¿no?, de una startup, especialmente presionado para empujar el límite de lo socialmente aceptable, como veíamos antes, y bueno, pues podríamos usar el mismo modelo con los mismos detalles, afinando matices para el mundo de la empresa o algún otro.
y esto ya sí que es el final, ¿no? Esta era esta última coda de que esto que nosotros lo hemos estudiado sobre todo para la ciencia es aplicable con matices y con ajustes para cualquier otro entorno social. Y suficiente rollo, me he pasado un poco de la media hora, pero bueno. Para nada, ha sido excelente, como ya sabía iba a ser. Por lo tanto, 1.000.000 de gracias y un grandísimo aplauso Muchas virtual. gracias. Sí, sí, grandísimo aplauso. Ya he visto algunas dudas y preguntas en el chat, especialmente creo que ha llamado la atención algunas diapositivas, pero no quiero extenderme yo. Andrea, ¿a ti te gustaría tomar la palabra y expresar tu sorpresa sobre ya alguna diapositiva del profesor, de nuestro ponente? Bueno, a mí me encanta la ciencia, la genética y me sorprende mucho esto de Mendel, ¿no? Porque, bueno, yo a veces leo libros tengo hijos adolescentes y me gusta como abordar el tema de la sexualidad desde la ciencia, ¿no? Para quitarle lo más social posible de encima. Y pues me sorprende mucho esto de Mendel, ¿no? Pero si te pones a analizar, todos los científicos se han equivocado o han dicho partes que han aportado a la ciencia y han habido partes que pues otro llega y los desmiente, ¿no? No porque ellos lo hayan querido decir mal, sino porque era parte del proceso del aprendizaje. Entonces, mi punto de vista es que siempre todo lo hemos visto por la carga religiosa de la cultura occidental. Creo que siempre todo lo queremos ver o bien o mal, o sea, como darle una carga moral muy fuerte, ¿no? Y creo que aquí es donde a veces nos equivocamos porque existe la entropía, o sea, es parte del proceso equivocarse, ¿no? Nos han enseñado incluso en los cuentos, ella es la buena y ella es la mala, ¿no? Es el bueno y el malo. Y esta es la manzana podrida y esta es la perfecta, ¿no? Pero en realidad, pues, existe, digo, en la materia tenemos toda la parte de la entropía, que sin ella, sin la imperfección, no podríamos superar, ¿no? Y llegar más allá. Y en el campo de lo humano, pues tenemos también la concupiscencia, ¿no? Que justo es la que nos hace mejorar. Entonces, creo que a veces ver las cosas con una carga moral tan fuerte, como que no nos ayuda a avanzar, nos hace como decir, no, está mal, ¿no? O sea, no es por ahí, ¿no? O sea, no sé hasta dónde darle esa carga moral tan fuerte a todo nos ayude como a dar ese seguimiento para perfeccionar todos los temas. Suscribo plenamente. Creo que tu intervención está perfectamente en línea con lo que comentaba. Yo no he entrado en por qué el modelo, o sea, has dado un paso más en por qué seguramente tenemos ese modelo de manzanas podridas y es por ese peso de la historia, los cuentos de hadas, las religiones que llevan a esa idea de que, bueno, pues la mala del cuento, ¿no? O el malo o la bruja o el malo o el demonio, pues es malo siempre y en cambio el bueno es bueno siempre. Mientras que en el mundo real, pues las cosas pues tienen muchas más sombras, ¿no? Claroscuros, y casi nadie es perfecto todo el rato, ni es un demonio todo el rato. Pero eso tiene muchas repercusiones, es lo que ya he dicho antes, sobre cómo actuar. Porque si uno acepta, aunque sea inconscientemente, ese modelo, entonces como yo siempre voy a ser bueno, sobre mí no tengo que actuar. Entonces no tengo que poner barreras ni prevenciones sobre mi comportamiento moral, porque como soy de los buenos, ya lo tengo garantizado. Y en cambio yo reclamo policía para que localice a los malos, que serán malísimos, y policía o equivalentes, ¿no? En el entorno en el que estemos, comité de ética, llámalo X, ¿no? En el sitio donde sea, pero una fuerza externa tal que se dedique a localizar a los malos y a sacarlos del sistema, a expulsarlos. Y en realidad probablemente sería mucho más razonable dedicar los esfuerzos a generar un ambiente más saludable, que propicie menos el que todos y cada uno tengamos tendencia hacia comportamientos un poquito peores y que ese entorno saludable nos ayude a todos y cada uno a tener un comportamiento un poquito mejor. Entonces, en vez de policías y personas inconscientes, es mejor tener conciencia sobre el problema moral y un entorno más saludable. Y eso lo determina cómo asumamos mentalmente el modelo respecto de bien y mal del sistema que estemos analizando, de la ciencia en el caso que estoy considerando yo, ¿no?
Por eso creo que es importante lo que decías tú, sí. Gracias a los dos, Andrea, muchas gracias por tu aportación y Joaquín por tu respuesta. Y Angelina, tú también tenías una pregunta en el chat, ¿no? ¿Te gustaría elaborarlo también aquí con nosotros? Gracias, Catarina. Quiero agradecer a Joaquín Sevilla en primer lugar la presentación, me ha gustado, tú me conoces, Catarina, es más o menos la línea que yo sigo también cuando hago presentaciones, con lo cual me ha parecido estupenda, dinámica, genial, gráfica. Bueno, no tengo más que palabras buenas con respecto a la presentación. Y me han surgido montones de cuestiones que evidentemente no voy a acribillarte a ellas, no me parece ni prudente, ni tengo el derecho a quitar la palabra a los que están también asistiendo, pero como yo también estoy tratando desde hace ya bastantes años en el mundo, sobre todo a nivel de estudiantes de doctorado, que comprendan la implicación que tiene su trabajo y al mismo tiempo esa presión que tú mencionabas les tiene muy condicionado, muchos de los temas que he tratado me han surgido muchas dudas. Y he hecho un pequeño resumen aquí en el chat para que no se me olvidara básicamente. Entonces, por ejemplo, tengo conocimiento de lo que se llaman círculos revisores o carteles de revisores en revistas asociadas a determinados congresos en mi área. Quería, si puedes darme tu opinión. No me debes contestar a todo si no quieres. Es decir, voy a plantear las cosas que me han ido surgiendo. Después, quería saber si pudiera ser la opinión que te merecen esos autores que son capaces de publicar sistemáticamente de forma anual 40, 50, 60 o más artículos cada año. Por otro lado, refiriéndote a las revisiones rápidas, es verdad que estamos muy presionados, no nos pagan por ese trabajo y hay alguien quien le dedica mucho esfuerzo a hacer revisiones lo mejor que es capaz de hacer y hay personas que son mucho menos dedicadas a esa labor. De forma que los megajournals tan traídos y llevados últimamente, hay algunos que presionan en gran medida para acortar esos tiempos, pero a costa de una revisión de calidad. Eso se puede apreciar en algunas de las revisiones que hace pública, por ejemplo, las revistas de la editorial MDPI, donde si se entra y cuelgan las revisiones o los informes de los revisores, algunos son tan genéricos, yo algunos los he denunciado en mi Twitter, que valdrían para física, matemática o empresariales si fuera necesario. Y por último, ¿qué opinión le merecen aquellos autores que publican una y otra vez los mismos resultados de investigación, por ejemplo, los resultados de su tesis, pero lo hacen parcialmente o bien cambiando el nombre de las variables? Y por último, ya una cuestión muy práctica, ¿qué hacer o qué cree que debiera hacerse si se conocen casos de comportamiento fraudulento? Muchas gracias, muchísimas gracias. Veo que sí, que estás muy en el tema. A ver, el resumen de las primeras, o sea, me has dicho una serie de cosas que las puedo contestar juntas. ¿Qué me parecen? Mal. ¿Qué me va a parecer? Esto es como el del chiste, pero bueno, no voy a contar el chiste, ¿no? Pues mal. Cárteles de revisores, pues existen en muchas disciplinas, muchos, si están bien hechos, si se organizan bien, acaban no siendo descubiertos y es un gran invento. Pues ahora como a las revistas les cuesta encontrar revisores, pues te piden que digas qué persona te podría revisar, entonces pues un grupo de amigos quedan en nombrarse los unos a los otros y ser muy amables en las revisiones. Pues esto está ocurriendo. Autores súper prolíficos, que es literalmente imposible que publiquen lo que aparece publicado, pues fatal. O sea, en el fondo estos son síntomas de o sea, desde mi punto de vista, todo ello son diferentes síntomas de la enfermedad. O sea, el sistema está presionado, está muy lleno de malas prácticas que afloran y lo descubrimos en cárteles de revisores, en revisiones inadecuadas, en revistas que han aprendido, en editores que han aprendido lo que quiere ese sistema y se lo ofrecen de una manera más exagerada, como MDPI que has dicho, y entonces otros, los de siempre, se indignan y les llaman depredadores, pero en realidad están haciendo lo mismo. O sea, yo sobre esa idea de las revistas depredadoras tengo mucha crítica, porque las no depredadoras son igual o peor, en mi opinión. Nos llevaría un rato justificar. Sí, o sea, pero bueno, no es que las depredadoras no lo sean, que lo son.
es que las que se autollaman no depredadoras también, en mi Se está opinión. subiendo al carro. Sí, exactamente. La multipublicación o el slicing salami, ¿no? Que es como se conoce en inglés, lo de dividir la investigación al máximo, etcétera. Pues claro, todo esto son malas prácticas, son parte de las malas prácticas. Todo esto, de una u otra forma, ha existido, es lo que decía siempre, pero últimamente está súper presionado. ¿Y por qué? Pues porque, o sea, en la presentación del libro nos han, ¿no? El haber hecho en estos 2 meses desde que ha salido el libro un montón de entrevistas en diferentes medios, me ayuda a tener respuestas ya rápidas para cosas. ¿Cuál sería la clave de bóveda, ¿no? La fundamental que hace que todo esto sea un desastre? Pues evaluar a los científicos de una manera sin leer lo que hacen. O sea, simplemente cuento artículos y cuento su índice de impacto o el cuartil en el que está, algún indicador bibliométrico, pero no me leo sus trabajos. O sea, si una persona publica 100 artículos en un año, pues alguien que lo tenga que contratar como, ¿no? Que se presente a una cátedra o no sé qué, pues se lee los 100 trabajos y ve que eso es imposible. O se sienta delante de él y le dice, a ver, el 37 se titulaba no sé qué, explícame de qué va por encima. Es imposible, como es imposible, eso se tiene que notar, pero se tiene que notar en un proceso que ya no existe, porque ya no tenemos procesos de evaluación humanos, donde un tribunal de expertos se tome su tiempo, lea los trabajos de los científicos a evaluar, para la razón que sea, para darles una beca, para darles un proyecto de investigación, para lo que sea. Que se tome su tiempo y esto. El que la falta de medios haya llegado a muchos sitios, pero entre ellos también a la gestión pública, no solo de la ciencia. Yo creo que está en crisis en muchas cosas, ¿no? Entonces, en vez de tener cuerpos de personas que vayan a hacer las evaluaciones con criterio, que también eso luego supone inseguridad jurídica. O sea, es que al final el sistema de ir a un algoritmo que dice, tú eres tu índice H. O sea, tanto índice H tienes, tanto vales. Eso todos lo aceptamos, lo asumimos, es fácil de calcular, lo sabes a priori, tiene una seguridad jurídica tremenda y nos quita de líos. Entonces, una vez que aceptamos eso, entonces ya mis trampas ya no van a engañarle a esta persona, van a aumentar mi índice H de cualquier manera que pueda. Y entonces ahí aparecen todas las malas prácticas. Entonces, ir persiguiendo las malas prácticas una tras otra no lleva a ningún lado, porque matas una y surgirá otra. O sea, quitas, ¿no? Haces un listado de editoriales depredadoras, pues saldrán otras. Estoy de acuerdo, O sea, mientras que el sistema sea malsano, de mi opinión, y la fuente principal de falta de salud es esa, el que se ha perdido la lentitud y la seriedad en los procesos de reconocimiento, en el sentido que sea económico, laboral, etcétera, de la labor de los científicos, pues hemos abierto la caja de Pandora de las malas prácticas y son las 4 que me has dicho tú, que he tomado nota, o unas cuantas sí. más. He mencionado las que en este momento claro. tengo más Sí. Entonces, cerca. yo creo que es una de... O sea, que si tuviera que elegir una manera de hacer más saludable el entorno y de atacarlas a todas, sería la que te digo. Cuando le conté esto al de la agencia SINC, ¿no? Que en la entrevista esa me decía, ¿y eso cómo? Y mi contestación fue, hombre, si lo supiera, en vez de un libro sobre los males de la ciencia, habría escrito un proyecto de ley y estaría ¿no? dándoselo al ministro. O sea, no sé cómo exactamente, a costes razonables. Porque, claro, también dices, pues dedicándole muchísimo tiempo, bueno, pues entonces cuesta mucho dinero. O sea, no sé exactamente cómo, pero yo creo que tendríamos que ir en esa dirección, seguro. Y que la cantidad de dinero que se está tirando de unas y otras formas por no hacerlo, merece la pena considerarlo. Si me permite, Catarina, una pequeña cosa. Con respecto a esto que estoy de acuerdo plenamente, creo que yo he abogado en mis círculos porque no hacemos un sistema de evaluación de científicos completamente distinto, que sea la regla del 5, la regla del 7, me da igual, que cada científico escoja sus 5 mejores trabajos, porque evidentemente uno no se puede leer 100, 200 o más trabajos, y que los defiendan. Pero dado el sistema actual que tenemos, que en España viene regulado por la NECA, bien en su versión CNAI para los sesenios
o bien subvención a academia para acreditación, a mí me parece que la ANECA debería ser, quería saber tu opinión, un nivel de mínimos y garantizar un nivel de mínimos, pero que son las comisiones evaluadoras de esas plazas convocadas por las distintas universidades las que deberían jugar el papel de evaluar para la plaza concreta que se ha convocado la idoneidad o no de los candidatos que se presenten. Sin embargo, en mi experiencia y dentro de mi campo, claro, pues yo no he ido a otro físicas o otro tipo de áreas de conocimiento, observo que primero las comisiones son elegidas ad hoc para estar formadas por amigos, compañeros, directores de tesis muy cercanos al candidato. En múltiples ocasiones hay un único candidato y no se estudia ni siquiera la documentación presentada, sino que en el mismo acto se renuncia a los plazos, de forma que yo he oído en más de una comisión juzgadora decir que como la ANECA ya te ha dado el visto bueno, nosotros no tenemos nada que decir. ¿Qué pienso yo en esas ocasiones? Pues vámonos todos directamente a comer y terminamos antes. Es mi sensación. Entonces creo que evidentemente dar la vuelta al sistema puede ser muy costoso, caótico, las resistencias del propio sistema, es decir, complicado, pero que si las comisiones jugaran el papel que deben jugar, si no hicieran dejación de funciones, al menos algo se podría ir corrigiendo. ¿Tu opinión? Mira, mi opinión es, lo primero, con un público más internacional, todos Sí, claro. estos detalles ya de las ANECA, Perdón. esto es muy local. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y seguramente se habrán perdido mucho. Pero no te quiero... o sea, esto era por pedir perdón colectivamente a los demás, pero no te quiero dejar de contestar. Sí, claro que eso es un problema, pero también tiene un problema padre, que es que en la universidad, el sistema de progreso en la universidad es mentira. Entonces, o sea, no es ni bueno ni malo, es mentira, ¿no? Ese es el otro chiste. Una organización que no tiene una vía de ascenso de carrera profesional para sus empleados, pues no existe, no funciona. Entonces, porque los humanos somos así. Si tienes una persona que funciona bien, pues quieres que siga y quieres que progrese. Entonces, como la ley dice que nunca, en ningún caso, eso se puede permitir, sino que cada nueva promoción tiene que estar abierta al mundo mundial, a la libre concurrencia, pues entonces trucamos eso y siempre es mentira. Y siempre los tribunales hacen mal su trabajo desde que yo estoy en la universidad, que como estudiante es hace 45 años. Y esto he visto trucar, o sea, mira que ha cambiado la ley y la forma de acceder, y siempre se ha trucado la cosa en beneficio del candidato de la casa. ¿Pero qué es el beneficio del candidato de la casa? Pues una persona que lleva trabajando y que ha demostrado su valía porque la conocemos de primera mano, darle posibilidad de un ascenso. ¿Qué pasa? Que una vez que ya lo has torcido para los casos que merecían la pena, que son la mayoría, por ahí se te cuelan los que no lo merecían y entonces la cosa se vuelve un desastre absoluto. Pero en mi opinión, todo parte del error de pensar que se puede tener un sistema donde uno entra como X en el escalón más bajo y para tener un ascenso tiene que competir con el mundo. Y entonces llega el siguiente escalón. Y para su nuevo ascenso, de nuevo tiene que competir con el mundo. Y competir significa que si no le ganas a todas las personas del resto del mundo, te vas a la calle. Es que eso, si lo pensamos que fuera así de verdad, nadie jugaría ese juego. O sea, que si nos atrevemos, yo es que quizá ya por edad y con este libro me he atrevido a quitarme la careta del todo. Entonces, si nos atrevemos a ir al fondo de la cuestión, es que es absurdo pretender que se cumpla lo que dice la legislación española, que vamos, que cada nuevo paso hay que ir a libre concurrencia y ningún... Bueno, en fin, me estoy viniendo muy arriba. Pero, en fin, eso sería lo que creo que hay detrás. Pero sí, claro que las comisiones deberían hacer mucho mejor su papel y que deberíamos ir en esas direcciones, de ir haciendo cosas más sensatas, tanto en los procesos como en la manera de hacerlo, menos algorítmicos y ir reconociendo cosas más en escalas más humanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, y sí, efectivamente, gracias por decirlo, Joaquín, ha sido un asunto más local, no más español, pero bueno, nunca se sabe.
Espero que nuestros compañeros mexicanos o latinoamericanos también pueden sacar alguna conclusión. Y gracias por contestarlo contando detalle, ¿no? Y cariño, muchísimas gracias. Estamos llegando a la hora y en esto me he quedado siendo súper alemana. Me gustaría cumplir, ¿no? No obstante, tampoco quiero cortar. Hay algunas preguntas más aquí en el grupo, ya que estamos juntos aquí y parece que esto nos une, ¿no? Mientras hacen la pregunta, María Ángeles, tendremos que quedar un día en algún sitio porque tenemos conversación pendiente con todo esto. De hecho, quería Estaré encantada. proponeros quedar todos juntos, ya sabes, Joaquín, a este encuentro con Javier de la Cueva. Ya nos veo creciendo. ¿Hay alguien más aquí en la ronda que quiere hacer preguntas? Carla, no estaba segura porque a veces tenías el micrófono libre y a veces no sé si muy bien si era por hacer una pregunta o... Vale. Perfecto. Si no es el caso, entonces me gustaría, antes de cerrar y agradecer de nuevo esta magnífica ponencia a nuestro ponente de hoy, y él ya sabe que me siento obligada ahora a hablar, a hacer un poco de publicidad, ¿no? De Path Integrity, porque una manera, en nuestra opinión, de... ya no me gusta usar la palabra luchar, porque ahora estando en Europa, con Ucrania, la palabra lucha no parece muy adecuada, pero bueno, quizá prevenir, ¿no? Este tipo de problemas. Confía plenamente es la educación, ¿no? En educarnos, en cómo hacer bien las cosas. Y para esto existe el proyecto europeo Path to Integrity. Y quería simplemente rápidamente presentaros una ficha de las, creo que en total 30 que tenemos, para promover esta integridad en la ciencia o en la investigación. Y me permito ahora mismo rápidamente compartir aquí mi pantalla para enseñaros una de las magníficas fichas. Esta ficha se llama M8M para máster, estudiantes de máster, ¿vale? Aquí normalmente pone S para, por ejemplo, estudiantes del colegio, M para estudiantes de máster, Y para young researchers, investigadores jóvenes, ¿no? Y. En este caso sería M8, el número 8, porque hay 8 fichas para estudiantes, 9 fichas para estudiantes del máster. Y aquí siempre se encuentra la información sobre qué tema va la ficha. En este caso, la M8 va sobre el tema, un tema que ha mencionado Joaquín, el tema de la reproducibilidad, la importancia de poder reproducir estudios científicos, ¿no? Y para esto, la Comisión Europea cree que es muy importante promover un tema que se llama FAIR. FAIR es la abreviatura para datos fáciles de encontrar, accesibles, inoperables y reutilizables. FAIR, aquí lo pone también. Y esta ficha simplemente trata de hacernos, si somos profesores, podríamos usar esta ficha para trabajar con nuestros estudiantes que sean de máster o de tesis doctoral, o también otros estudiantes de bachillerato, para familiarizarles con este tema. Y claro, nosotros, porque estamos basados en la Unión Europea, nos basamos en un código de conducta de integridad en la investigación. Y por lo tanto, animamos a nuestros participantes de leer este código de conducta. Yo no sé muy bien si para el ámbito de Sudamérica o Latinoamérica y México, si a vosotros os gustaría basaros más en vuestras reglas, documentación, quizá esto tiene más sentido, pero como para inspiraros, ¿no? Podríais simplemente quizá usar esta estructura y elegir un desafío interesante
y luego dejar debatir a vuestros participantes sobre este desafío interesante, que puede ser el desafío que ha mencionado Angelines aquí en nuestro grupo o los varios desafíos que acaba de mencionar Joaquín. Simplemente que un grupo reducido de alumnos, de alumnado, tenga que debatir un tema de como por ejemplo, cómo publicar o redactar un artículo si somos un grupo conjunto, ¿no? Y, y luego se abre el debate, cómo es la mejor manera de hacerlo, y basándonos en lo que dice el Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación, o en nuestro caso de Latinoamérica y México, basaros en vuestros códigos o recomendaciones. Y simplemente al final conjuntamente evaluar lo que cada grupo ha trabajado y las conclusiones a las que cada grupo ha llegado. Y y contaros que esta es un poco la manera con la que trabajamos en Path to Integrity. Queremos incentivar el debate en grupos porque sabemos, científicamente está comprobado, que integridad en la investigación se puede formar en ella mucho mejor abriendo un debate que solamente dando charlas. Es importante integrar, enganchar al alumnado para que ellos a su vez puedan desarrollar sus preguntas, sus dudas, y puedan desarrollar un poco su manera de encontrar su camino, ¿no? Basándose en las herramientas que ya existen, que en nuestro caso español o europeo sería, por ejemplo, el del Código de Conducta de integridad en la investigación. Bueno, esto ha sido mucha información muy intensa, creo que en 2 minutos, lo siento mucho, pero me sentía obligada a contároslo. Si tenéis más dudas y preguntas sobre estas fichas, podéis siempre poneros en contacto o con Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen, o conmigo, encantadísima. ¿No, Mari Carmen? ¿Tú podrías...? Sí, aprovecho, gracias Catarina, muy breve, para comentarles que la idea que tenemos es traer toda esta práctica, experiencia de Path to Integrity a nuestra realidad latinoamericana, bueno, en este caso latina, mexicana, aterrizarla en ejemplos, en lenguaje, en documentos, porque la experiencia en Europa ha sido excelente. Entonces queremos aterrizarlo, como nosotros decimos, tropicalizarlo, porque creo que esto puede ayudar bastante. Entonces quisimos presentárselos, acercarlos, como ya lo vieron en palabras del profesor Joaquín, pues este es un tema que a todos nos ocupa y preocupa, y la verdad es que sí queremos que esto llegue a más personas. Entonces, bueno, yo represento en el Advisory Board, vamos a decirlo así, a las personas latinas. Entonces, pues me encantaría que pudiéramos esto hacerlo expansivo a nuestro país y a nuestros países. Gracias. A ti, Mari Carmen. Pues entonces, cierro ya. Joaquín, no sé si tú quieres decir antes de cerrar o... Nada, agradecer mucho a todos los participantes la atención y que, nada, a su disposición para lo que quieran, por Twitter, en fin, que soy fácil de encontrar también en las redes. Eso es cierto. Sí, y muy fácil de acceder, muy accesible totalmente, sí. Nada, muchísimas gracias. Que esto sea el comienzo de algo mucho más grande, de un movimiento, ¿no? Que con libros, con ponentes magníficos, estrellas, con mucho debate, que nos unamos a hacer esto mucho más grande, y que, que esto sea que aprendamos conjuntamente, ¿no? Y yo creo que esto también es importante decirlo. Y Joaquín, 1.000.000 de gracias por prestarnos. A ti por invitarme. Y a todos vosotros por haber participado, a hacer estas preguntas tan inteligentes, tan importantes, y que esto sea el comienzo de algo mucho más grande. Muchísimas gracias. Que tengáis Muchas gracias.
muy buen día allá en México, Guatemala, Perú. Y a vosotros en España, a nosotros una muy buena tarde y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao, chao.